A todos les ruego que apaguen el micrófono para que no tengamos la interrupción. Y a la vez quiero pedirles un favor. Si en caso, durante el desarrollo de nuestra clase aparezcan interferencias, ¿no? Con imágenes, no sé si les ha ocurrido a ustedes en otras clases o otros cursos. Eh, eh, a mí me sucedió el día jueves, que la última vez que tuvimos clases con ustedes, pero con los compañeros de la sección D. No pude dar mi clase porque por segunda vez la noche anterior hubo, pero pudimos expulsarlos. Pero el último día fue duro, fue demasiado la interferencia. Y lo que hicimos es cancelar todo, apagamos, ¿no? Salimos todos del evento. Entonces, hoy con ellos voy a trabajar en otra plataforma después de ustedes, ¿verdad? Ojalá que no tengamos, pero la verdad fue feo y que no pude de trabajar con ellos, ¿no? Es decir, en ese sentido, ustedes tienen una ventaja de una clase desarrollada en relación de la participación de ellos, ¿no? Nos retrasamos en ese sentido. Entonces, les pido, si en nuestra clase se diera el caso, vamos a interrumpir, ¿verdad? Y de cualquier manera lo vamos a superar. ¿Mm? Dos, es que la fecha del examen, el segundo parcial, ustedes ya tienen conocido, va a ser el lunes 4, pero sí, lunes 4, o sea, el lunes próximo va a ser el segundo examen parcial. Entonces, estemos atentos, jóvenes, para esa fecha, ¿verdad? Y yo les aclaro ahora, la forma del examen ya no va a ser como hicimos en el primer parcial, de selección múltiple, etcétera, ¿no? Hay una reflexión y análisis de parte de ustedes, ¿verdad? Ahora van a actuar como abogados. El examen va a consistir en planteamiento de casos hipotéticos, por supuesto, ¿no? Pero formulamos un caso, ya sea en materia de alguna petición en algún ministerio de Estado, o bien ante el IX, que pudimos hablar la noche anterior con ustedes, o ante la municipalidad, o ante la USAC, ¿verdad? Cualquiera de las entidades u órganos administrativos que hemos venido analizando, ¿verdad? Entonces, así, planteado un caso y vamos a formular unas 4 o 5 preguntas, más o menos, para poder interpretar. Por ejemplo, un caso, si hay necesidad de impugnar, pues hay que impugnarlo. ¿A través de qué recurso? Pues sería el recurso tal. Ustedes ponen el nombre, ¿verdad? ¿En qué plazo debe plantearse este recurso? Ustedes plantearán, depende, ¿verdad?, del asunto. Si es en materia de servicio civil, 3 días, ¿no? A partir del día de la notificación, diríamos, ¿no? Artículo 80 de esa ley. Si es de clases pasivas, ya sabemos. Y así vamos a hacer el examen. Hoy, por favor, no se vayan a preocupar y que por eso les he pedido lecturas de las leyes, lecturas de las leyes. Hoy, mis disculpas con ustedes, no pude enviar previamente un laboratorio sobre la ley electoral de partidos políticos que le pedí, que nos toca analizar con ustedes ahora, y quisiera terminar el día jueves con la ley de contratación, ¿verdad?, del Estado. Pero a ver cómo estamos, a ver cómo avanzamos hoy, porque la ley electoral que ustedes me imagino que sí leyeron, ¿verdad? Es extenso, ¿no? Esa ley, por la materia que se refiere, ¿no? Entonces, lo que nos interesa a nosotros en las leyes es ubicar los recursos administrativos, ¿no? En la vida práctica, como abogados, siempre, ¿verdad?, somos buscados, y ustedes serán buscados en materia electoral, por ejemplo, o bien la inscripción de un partido político, de un comité cívico, o de una organización de estudios de asuntos políticos, pues les hablarán y ustedes van a fungir ahí como abogados y muchas veces como notario, porque la constitución de los partidos políticos se realiza a través de actas notariales o bien escritura pública, ¿verdad?, formulando estatutos, etcétera. O sea, pues nos corresponde ver en su momento si somos buscados o requeridos nuestros servicios en la vida práctica. Bueno, con los recursos administrativos, sabemos, jóvenes, que son los medios de impugnación, ¿verdad?, a favor de los sujetos del derecho.
que somos en materia electoral serían ciudadanos, ¿verdad? De 18 años en adelante, pues ya tienen el derecho electoral, les asiste el derecho electoral. Por lo tanto, vamos a ver por ahí la materia que nos corresponde hoy, que es de la constitución de partidos políticos, comités cívicos y organizaciones de estudios políticos, ¿no? ¿Cómo se constituye? Y frente a estas tres grupos políticos, de organizaciones políticas, mejor dicho, pues habrá necesidad de impugnar algunas decisiones de los órganos del Tribunal Supremo Electoral, de carácter administrativo. Si uno acepta la inscripción de un partido político, por ejemplo, ¿no? Un evento electoral acercándose, presentamos candidatos y un candidato no es posible, no califica, etcétera, ¿no? Frente a esas disposiciones podrá impugnarse, ¿no? Las resoluciones negativas de los órganos, depende de los órganos del Tribunal Supremo Electoral. Incluso el propio tribunal, como órgano superior de la institución, pues tendrá que conocer de un momento y cierto tipo de impugnaciones que de conformidad con la ley se establece. ¿Estamos? Bueno, dicho esto, entonces, les ruego que saquemos la ley electoral y de partidos políticos y siempre la misma metodología, rogándoles a ustedes la participación con leer los artículos que yo voy estableciendo. Yo voy señalando artículos importantes, fundamentales, que nos va dando base para acercarnos al encuentro de los medios de impugnación. ¿Sí? Ahí tendríamos que ver, en primer lugar, qué es la materia electoral de partidos políticos. ¿Cuáles son los órganos administrativos que conocen del derecho de petición en materia electoral, ¿no? O de partidos políticos, ¿verdad? Bueno, ¿y quiénes realizan esas funciones? Entonces vamos a ir buscando por ahí para aterrizar con los recursos administrativos. ¿Estamos? Bueno, el artículo 1, voy a empezar yo. El artículo 1, jóvenes, definitivamente nos señala a qué se refiere la ley, qué asuntos o materia va a regular dicha ley. En este caso, ley electoral de partidos políticos. En tal sentido, en primer lugar está el tema, el artículo 1, ¿no? El ejercicio de los derechos políticos. O sea, todo ciudadano con capacidad de ejercicio, definitivamente le asiste el derecho electoral, un derecho tan especial en el sentido de que de participar, ser electo, ¿no? En algún evento, ¿no? En ese sentido, en primer lugar, a eso se refiere. Establece entonces las normas jurídicas para regular los derechos electorales que nos asisten como ciudadanos, hombres y mujeres, ¿no? Con capacidad de ejercicio. Ese es el primer tema. Y el segundo tema a que se refiere la ley, lo que toca con la existencia de autoridades. Las autoridades superiores, que son los magistrados, ¿verdad? El Tribunal Superior Electoral, que son 10, 5 titulares y 5 suplentes, ¿no? Para la llegada de estas autoridades supremos del Tribunal Supremo Electoral, pues hay un proceso político que se desarrolla, ¿verdad? Y yo no sé si ustedes han tenido acercamiento, conocimiento del asunto, ¿no? Pero que hay una comisión que elige el derecho de participación de los abogados, pero está dirigido solamente para abogados. En Guatemala, con ciertos requisitos, definitivamente, y requisitos de carácter fundamental, ¿verdad? Establecido en la Constitución Política de la República y la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Eso, en primer lugar, el nivel de la autoridad que integra el Tribunal Supremo Electoral. Eso se refiere, entonces, la ley. Y luego, los distintos órganos que compone ese tribunal, integrado en primer lugar por los órganos electorales, luego registros ciudadanos, ¿no? Hay institutos de investigaciones, etcétera. A eso se refiere también la ley, su organización, sus funciones y atribuciones, ¿verdad? Y también se refiere a las organizaciones políticas, que decía,
los partidos políticos, los comités cívicos y las instituciones de estudios e investigaciones. Y finalmente, al sufragio y al proceso electoral. Son como 5 asuntos a que se refiere la ley en ese sentido. Y esa explicación, jóvenes, está prescrito en el artículo 1 de la ley electoral. Muy bien. Ahora pido la participación de ustedes con el artículo 3. Si hay dudas o preguntas que se formulen, pues hagámoslo de una vez, ¿verdad? Porque aquí podemos intercambiar. Menos mal que aquí no hay mayor interferencia. Por ahorita. Bueno, su apoyo, por favor, alguien con la lectura del artículo 3. Artículo número 3. Derechos y deberes de los ciudadanos. Son derechos y deberes inherentes a los ciudadanos a. Respetar y defender la Constitución Política de la República. B. Inscribirse en el registro de ciudadanos y obtener el documento de identificación personal que lo faculte para poder ejercitar los derechos y cumplir los deberes a que se refiere el presente artículo. C. Elegir y ser electo. D. Ejercer el sufragio. E. Optar a cargos públicos. F. Velar por la libertad y efectividad del sufragio y la pureza del proceso electoral. G. Defender el principio de la alternabilidad y no reelección en el ejercicio de la presidencia y vicepresidencia de la República. H. Desempeñar las funciones electorales para las que sean designados. Muchas gracias, Jennifer. Ahí está. ¿Por qué razón hago yo o buscar artículos en ese sentido? Yo considero la lectura rápida. Ustedes ya le leyeron, aquí estamos repasando el contenido del artículo 3. Deberes y derechos de los ciudadanos, de todos nosotros, ¿no? De todos. Creo que todos ustedes ya tienen más de 18 años, ¿no? O alguien todavía no ha cumplido. Creo que no, el primer año encuentra uno estudiantes de 16, 17 años. Bueno, lo que quiero es establecer, repito, establecer tipos de derechos y tipos de deberes. No sé, jóvenes, si ustedes han hecho el análisis de estos 8, creo yo, fueron los derechos y deberes. Aquí no está definido cuál es derecho y cuál es deber, sí, taxativamente, sino que va a ser producto de nuestro análisis y vamos a extraer nosotros aquí, dentro de este listado de derechos y deberes, cuáles son derechos efectivamente y los demás deberes tal vez, ¿verdad? Pero yo solo les indico, y si tienen la ley y un marcador ahí, subrayen. La mayor parte de los derechos y deberes contemplados en esta norma, la mayor parte, digo, 3 son exactamente derechos. Subrayenlo. Y el inciso C es un derecho de elegir y ser electo. Ustedes y yo podemos ser candidatos, ¿no? Y tengo derecho a elegir y seleccionar a mi candidato, ¿no? El inciso D, ejercer el sufragio. Es un derecho mío que me consta solamente a mí como ciudadano de ir a ejercer o no voy a ir a ejercer ese derecho, pero me asiste establecido en esta norma. Y el 3, inciso C, optar a cargos públicos. Yo puedo ser alcalde, ¿no? Ser miembro de una corporación municipal, ser vicepresidente de la República o, en último caso, diputados al Congreso de la República, ¿va? Pero tengo ese derecho. Y de ahí los demás son deberes, ¿no? Defender, respetar, bueno, velar, dice la mayoría de los conceptos, son deberes, jóvenes. De los 8, creo yo, sí, 8 incisos, dentro de esos 8, 3 son exactamente derechos y los demás son deberes. Muy bien, como ciudadanos entonces en ese sentido y futuros abogados. Esos derechos, jóvenes, de los 3 que mencioné, se suspenden. Se suspenden. Y bueno, ¿y por qué razón? ¿Por qué razón se suspende? Pues queremos, como futuros abogados, a lo mejor vamos a ser penalistas a la vez,
está el artículo 4. ¿Alguien más entre ustedes? Ayúdenme con la lectura del artículo 4. Artículo 4. Suspensión de los derechos ciudadanos. Los derechos ciudadanos se suspenden. A. Por sentencia condenatoria firme dictada en proceso penal. B. Por declaratoria judicial de interdicción. Muchas gracias. Deben tener presente, jóvenes, fundamental para nuestro conocimiento, ¿verdad? Y futuros abogados. A lo mejor sale una resolución basándose con estas dos situaciones establecidas en el artículo 4 de una resolución administrativa. No podríamos plantear recurso administrativo alguno, ¿no? No podríamos, porque se suspendió el derecho ciudadano a un cliente porque definitivamente fue sentenciado en un proceso penal, ¿no? Sentencia firme. Es decir, ahí la declaratoria de la sanción, qué sé yo, de prisión, pero a la vez hay como una coacción, ¿verdad? Después de sanción hay una coacción, la suspensión de derechos ciudadanos, pero tiene que estar establecido. Ese es por una actitud, digámosle, ¿verdad? Negativa del sujeto de derecho, cometió un delito, fue procesado y sentenciado, efectivamente, y bueno, hay una coacción por su libertad, ¿va? En ese sentido. Y la segunda razón es por declaración judicial de interdicción. Eso sería pues un juicio de carácter civil, ¿verdad? Una persona pierde capacidad de ejercicio en virtud de que enfermedad mental, ¿no? O tiene un vicio de alcohol o una droga, etcétera, ¿verdad? Pero que sí, es decir, limita la capacidad de ejercicio como ciudadano, como sujeto de derecho. En ese sentido, tiene que estar declarado judicialmente, carácter civil, ¿no? Carácter penal y carácter civil, pero tiene que estar establecido en una disposición de juez competente. De esa manera, se limita el ejercicio del derecho de ciudadano, que es el de elegir y ser electo, ejercer el sufragio, ¿no? No puede ir y optar a cargos públicos, ¿no? Y definitivamente los deberes no podría cumplir si está detenido en una cárcel, ¿no? En ese sentido, por razones penales. De igual manera, razones civiles, ¿no? Por estado de interdicción, nada más. Nada más. Y por supuesto, esa pérdida o suspensión de derecho ciudadano, pues se recupera a través del tiempo. Primero caso, el caso penal por cumplimiento de la pena, ¿no? Cumplió la pena y la consecuencia, la coacción, decía, pues también pierde su efecto, ¿no? O bien por amnistía o indulto, ¿no? Este es para carácter penal. Y el caso de interdicción, pues si la persona se cura, ¿va? Se rehabilita de su estado, si, tal vez por consecuencia de un asunto temporal, definitivamente se recupera y por lo tanto recupera su derecho ciudadano de elegir y ser electo, votar, etcétera, ¿no? Esas son las situaciones en materia electoral, entonces, jóvenes. ¿Podríamos, por favor, trasladarnos al artículo 7, que es la calidad de ciudadano, ¿no? Cómo se manifiesta y hay que demostrarlo, es decir, probarla, que sí estoy en pleno ejercicio de mi capacidades, ¿no? Y goce, por lo tanto, soy ciudadano plenamente. El artículo 7 manifiesta. Por favor, jóvenes, la interrupción por ahí, creo que Leonardo Ambrosio. Por favor,
Micrófono. Gracias, gracias Leonardo. Estamos entonces en el artículo 7, la constancia de ciudadanía. Es decir, yo soy ciudadano, mayor de 18 años, gozo de mis plenos de ejercicio para elegir y ser electo. Yo voy a leer. La calidad de ciudadano se acredita con el documento extendido por el registro de ciudadanos. Con la anotación en la cédula de vecindad, escuchen esto, o con el documento de identidad que lo sustituya. Jóvenes, este tiene historia, este contenido. Esta ley, hagamos un paréntesis, pero relacionada con un mismo tema. Paréntesis. La ley electoral de partidos políticos jóvenes tiene carácter de ley constitucional. Eso se me olvidó decir al principio. Ley constitucional. ¿Por qué? Porque fue emitida en la época en que se elaboró la Constitución Política de la República de Guatemala, o sea, la Constitución vigente, por los diputados constituyentes al Congreso de la República. Por eso tiene esa calidad de ley constitucional, ¿sí? Ley constitucional a la par de la ley de amparo de constitucionalidad y de exhibición personal, ¿no? Creo que hemos dicho algunas veces y ahorita hago ese reparo. La ley electoral y de partidos políticos tiene calidad de ley constitucional. ¿Por qué? Porque fue elaborada y emitida por la Asamblea Nacional Constituyente de 1985. ¿Estamos? Entonces, en ese momento se dio lugar a muchas novedades, ¿no? Y el desarrollo de ciertos tipos de derechos, carácter político y de carácter social. En ese momento, a la fecha, entonces, han habido novedades, ¿no? Hay existencia de muchas instituciones para la defensa de derechos de carácter muy especial. Bueno, por eso es que acá está el concepto de vecindad. Hoy día es nuestro documento de identificación personal, el DPI, que le llaman, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener, y a la par de eso, cuando nos dan el DPI, los muchachos, cuando cumplen los 18 años, tienen que inscribirse en el registro de ciudadanos para tener esa calidad y obtener, pues, la posibilidad de ejercer el derecho electoral que hemos leído. Bueno, ese es el documento que me da mi capacidad y demuestro que soy ciudadano, ya tengo más de 18 años, por lo tanto, puedo inscribirme, puedo ser candidato, etcétera, ¿no? En la vida. Y eso es útil para todos nosotros, en el sentido que si llegan alguien menor de edad, no podemos, ¿no? Tiene que ser mayor de edad. Muy bien. Veamos, por favor, el artículo 8. ¿Alguien de ustedes? Artículo 8 de la inscripción. Sí. La inscripción en el registro de ciudadanos es indispensable para el ejercicio de los derechos políticos. Ningún ciudadano podrá elegir o ser electo sin haber cumplido previamente con tal requisito. Quienes no estén inscritos deben gestionar todo lo necesario para su inscripción, la que deberá hacerse en forma gratuita. Muchas gracias, Rosidalia. Pues aquí definitivamente está establecido lo que estaba argumentando con ustedes, ¿verdad? Si no cuenta con la constancia de que es ciudadano, no puede llegar a ser candidato, menos inscribirse en el registro de ciudadanos, ¿no? O integrar o formar parte de un partido político, de un comité cívico o de las instituciones que se dedican a estudios anales de asuntos políticos. O sea, pues es útil, fundamental, estar inscrito en el registro de ciudadanos, ¿no? Para ser hábil en el ejercicio de mi derecho electoral. Es fundamental, jóvenes. Por eso es que hay que recomendar a los jóvenes, cuando cumplen los 18 años, tienen que inscribirse, además del RENAP, también registros ciudadanos. En las oficinas de RENAP, aquí en la ciudad capital, y bueno, casi todo el país, hay delegaciones del RENAP, ¿ya? Perdón, del Tribunal Superior Electoral, los registros ciudadanos para la inscripción de la línea de ciudadano para el pleno ejercicio de derecho electoral, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo el porqué, la razón de la inscripción en los registros que corresponden. En primer lugar dije RENAP,
y luego el registro de ciudadanos. Bien, jóvenes, ahora trasladémonos un poquito rápido al artículo 16. Artículo 16. ¿A qué se refiere? De la parte 2 del libro 2 de la ley se refiere a organizaciones políticas. De aquí en adelante, entonces, va a hablar de partidos, va a hablar de comités, va a hablar de organizaciones políticas. Muy bien. En el capítulo 1, principios generales, vamos, artículo 16, dice, organizaciones políticas. A ver, ¿quién nos va a ayudar con la lectura? Artículo 16. Organizaciones políticas. Son organizaciones políticas A, los partidos políticos y los comités para la constitución de los mismos. B, los comités cívicos electorales. Y C, las asociaciones con fines políticos. Muchas gracias, Rosalina. Pues ahí están las organizaciones políticas como concepto genérico, ¿verdad? Se refiere a partidos políticos. Los partidos que conocemos nosotros, que se escuchan por ahí. Y cuando se constituye un partido político, jóvenes, ahorita a lo mejor ustedes están pensando en creación o adherirse a un partido político que por ahí escuchamos que se están preparando para el evento próximo, dentro de 2 años, pues ese partido político, para su constitución, se forma un comité. Por eso es que dice acá en el inciso A, las organizaciones políticas, en primer lugar están los partidos políticos y los comités para la constitución de los mismos. Fíjense, cuando 2 o más personas no disponen crear un partido político, lo primero que tienen que hacer es constituir un comité. Ese comité es temporal, ¿no? Que sirve únicamente para preparar la organización, las bases, ¿va? Del partido político. Entonces ellos son los responsables, son los iniciadores, pues, del proceso de organización del partido, pues trabajan, actúan y dejan constituir el partido político. Logran la inscripción del partido allá en registros ciudadanos del Tribunal Superior Electoral, el comité de constitución del partido desaparece, ¿no? Es temporal porque solamente está para la creación, organización, hasta su inscripción efectiva de ese partido político, ¿no? Que se crea. Los comités cívicos electorales, pues también son organizaciones políticas que, de carácter temporal. De ahí nos vamos al artículo específico mejor. Los comités cívicos, dije, electorales son organizaciones políticas que proponen candidatos, pero candidatos solamente para nivel municipal, es decir, para alcalde y corporación municipal, ¿no? Y es de carácter temporal. Termina el proceso electoral, termina el comité. Si logra ganar su candidato o sus candidatos, pues definitivamente permanecerá, pero ese comité político termina, no tiene calidad de partido político, termina su existencia. Y el tercer grupo de las asociaciones con fines políticos dice, por ejemplo, no sé si han escuchado ustedes un famoso instituto, el Instituto de Estudios Sociales Políticos, que funciona aquí en la capital, por la zona 9, por el Parque de la Industria. Es como un instituto de investigación, ¿va? De estudios y análisis de organizaciones, de desenvolvimiento de personas o de grupos de personas en relación a la actividad política partidista, ¿no? Todo, por ejemplo, lo que está sucediendo con los partidos políticos hoy día, pues existen organizaciones, ¿verdad? Hacen su análisis, discuten y sacan sus conclusiones. Y muchas veces hay recomendaciones, ¿verdad? De manera técnica, pues muy profesional, ¿no? Eso, que para la organización de una asociación de esta naturaleza, jóvenes, pues definitivamente harán uso del Código Civil. ¿En qué sentido? ¿Ah? Cuando se crea una asociación en materia mercantil, asociamos, ustedes se recuerdan cuando vieron derecho 2 por allá, hablando de personas jurídicas, ¿verdad? La constitución de personas jurídicas hay carácter con fines lucrativos, es decir, fines lucrativos, ¿no? Pues se hace a través de escrituras públicas.
¿ya? Formulan sus estatutos y se inscriben. Si hay una asociación civil por ahí, una iglesia evangélica, por ejemplo, se hace de escritura pública ante un notario y el notario tiene que inscribirlo en el registro de personas jurídicas del Ministerio de Gobierno. Pero en este caso, para un instituto de investigaciones de carácter político, pues definitivamente en la misma forma, en escritura pública, formulación de sus estatutos, etcétera, esa escritura pública, su testimonio, eso es lo que hay que llevar allá al registro de ciudadano, ¿no? Porque los señores que integran esa organización o asociación, ¿no? Se van a dedicar a estudios de carácter político, ¿no? Es interesante en ese sentido, pues ya encontramos, pues jóvenes, estos tres grupos o tres niveles de organizaciones políticas, pues definitivamente son los posibles clientes de uno de abogado, ¿no? Pues si no inscribe, no acepta la participación de un partido político allá en el registro ciudadano, a presentar un recurso administrativo, ¿no? Cualquiera de los recursos administrativos que vamos a encontrar en la ley, que ustedes me imagino que ya lo encontraron, lo tienen listado ahí, anotado, mejor dicho, cuáles son los recursos administrativos que encontrar. Pues bien, vamos a llegar ahí. Y si no se inscribe un comité cívico, yo como abogado elaboré el acta, todo, etcétera, y lo llevo y bueno, el registro de ciudadanos dice, no se inscribe en virtud de, etcétera, exponiendo sus razones. Esa resolución, pues la hay que impugnarla, ¿no? A través de medios de impugnación. De igual manera, la asociación, ¿no? Si no se acepta su inscripción, por X, qué sé yo, Y razón, a impugnar a través de los medios de impugnación. ¿Estamos? Creo que hemos resumido ahí la razón de ser de los partidos políticos. Los partidos políticos sí son organizaciones de carácter político para participar en el proceso. Bueno, partido político decía, ¿eh? Que son los que se van a dedicar al proceso eleccionario. Son organizaciones de carácter permanente, ¿no? O indefinido. Salvo razones que les manifiesta o se les aparezca y desaparecen los partidos políticos o por muchas veces por intereses particulares de sus integrantes, como ha sucedido en Guatemala. Aparecen los partidos muy bonito, bien constituido, aceptada su inscripción en el registro, proponen candidatos, participan en un proceso electoral y si no alcanzan la posibilidad de colocar a un candidato, alcaldía o Congreso de la República, y menos aún para presidencia de la República, muchas veces se desaparecen, ¿no? Y no tienen la capacidad de permanente, ¿no? Y además, jóvenes, ya políticamente hay muchos temas también que hay que definir, pero eso es materia de otro momento y de otro curso, pues no es materia de nuestro ahorita, aunque tal vez ustedes estudiaron un poco por allá, se recuerden el curso que llevaron, Introducción a la Ciencia Política, en el primero o segundo semestre, no sé cómo está, pero se recuerden esa vez, ¿no? Tal vez les hablaron de la ley electoral y de partidos políticos, pues ahorita estamos retomando, pero solamente para los recursos administrativos que nos corresponde ahora. Muy bien, entonces yo creo que de ahí nos vamos al artículo 121. Hágame el favor de trasladarnos al 121 con la ayuda de alguno de ustedes para que empecemos a darle lectura de los artículos, ¿no? Pues si no, sí, al 121, ¿qué es lo que encontramos ahí? Pues el artículo 121 es parte del libro 3. El libro 3 se refiere a autoridades y órganos electorales. En el título 1, el Tribunal Supremo Electoral. Por ello, solo les pido, repasemos la lectura del artículo 121. Vamos. Artículo 121, concepto. Gracias, Orlando. El Tribunal Supremo Electoral es la máxima autoridad en materia electoral. Es independiente y de consiguiente no supeditado
funcionamiento y atribución, no subeditado a organismos algunos del Estado. Su organización, funcionamiento y atribuciones están determinadas en esta ley. Muchas gracias, Orlando. Muy amable. Efectivamente, ayer repasamos pues la existencia del Tribunal Supremo Electoral. En la zona 2 está esta institución integrada por magistrados, ¿verdad? Abogados. Digo, que ustedes se animan, prepárense. Al tener ya 5 o 10 años de requisito de ser abogado, van a llegar a ser magistrados, ¿no? ¿Por qué no? Es una bonita inspiración. Prepárese, prepárese, basado, por supuesto, jóvenes, en principios de honestidad, honorabilidad y manifestar aptitud, ¿va? Honestos en ese sentido, ¿no? Si no caemos en lo que estamos viviendo hoy día. Bueno, esos abogados honestos que están ahí son 10, 5 titulares, 5 suplentes. Es una función que realizan ellos políticamente, elegidos por el Congreso de la República, producto de un proceso de elección también. Pues ejercen su función por 6 años, ¿no? Y es la máxima autoridad que toma las decisiones máximas para la inscripción de los partidos, de los comités cívicos, de las organizaciones sociales de estudios, de temas de asuntos políticos, ¿no? Pues es el nivel máximo de la organización que tiene que velar por el cumplimiento de los derechos electorales, ¿verdad? Y en ese sentido llega a su conocimiento un medio de impugnación. Hasta ahí llegan los medios de impugnación. Por eso es que la importancia que yo hago el repaso de la existencia pues, de los órganos. Ya encontramos el primer órgano de carácter supremo de materia electoral y de partidos políticos. Y vamos al artículo 153, porque de 121 en adelante, joven, solo se refiere al quehacer del tribunal, cómo lo eligen, cómo, dónde y quiénes eligen, hay comisión, etcétera. Entonces, pero eso no nos interesa en el análisis, lo que queremos llegar, ¿no? Sí, lo que nosotros queremos es encontrar los recursos. Entonces, por favor, ayúdenme con la lectura del 153. ¿Alguien más? Artículo 153. Órganos electorales. Los órganos electorales son A, el registro de ciudadanos, B, las juntas electorales departamentales, C, las juntas electorales municipales, D, las juntas receptoras de votos. Los integrantes de las juntas electorales y receptoras de votos, dentro del orden temporal de sus funciones, tienen carácter de funcionarios públicos, con determinación propia y sujetos a todas las responsabilidades que para los mismos determina la ley. Muchas gracias, Rosidalia. Dice, claro, algo. En primer lugar, los órganos electorales, jóvenes, es decir, ya estando en un proceso de elección, ¿sí? Generalmente un año eleccionario, después de la campaña que realizan, pues viene un momento, un tiempo para la propaganda y todas las acciones que hacen los candidatos de presentarse ante la colectividad, pues definitivamente es el que tiene que ver con registro de ciudadanos. Si no hay exceso de propaganda, hay distribución de posibilidades de hacer propaganda. Todo esto fue elaborado con la reforma electoral sufrida ahí por el 2016. Bueno, y los órganos, mejor dicho, establecidos en el inciso B, C y D, si pueden ustedes, por favor, hacer una llave ahí y pongan temporales. ¿Por qué digo temporales? Las juntas electorales departamentales, las juntas electorales municipales y las juntas receptores de votos, señores, solo existe en el momento o periodo eleccionario, ¿no? ¿Estamos? Por ejemplo, el proceso que acabamos de pasar, no sé si ustedes
participaron ahí o escucharon por allá, si participaron muchas veces como voluntarios, ¿no? Siendo estudiantes de la USAC, hay estudiantes que realizan esa función como para fiscalizar el evento, pues se dieron cuenta, ¿no? Ese es el proceso eleccionario, 5 o 6 meses que tarda, esa es la vigencia de estos 3 órganos, juntas electorales departamentales que se organizan en las cabeceras departamentales, ¿no? En la capital y todos los departamentos del país, que tienen que ver entonces con todo el proceso, ¿va? El buen desarrollo del proceso y el buen manejo y aplicación de la ley electoral de partidos políticos en la parte que corresponde. Y las juntas electorales municipales, ese es el otro nivel, a nivel municipal, ¿sí? Y la junta de receptores de voto son las personas que se colocan en las mesas aquellas donde hacemos una fila para ir a votar, ¿no? Se recuerdan los que manejan el padrón, es decir, son documentos que tienen el listado de todos los ciudadanos, ¿no? Que velan y toman la credencial de uno a su DPI, bueno, aquí está, y si hay tarjeta de inscripción en el registro de ciudadanos como ciudadano, que acabamos de hablar, pues son esos jóvenes y personas que integran las mesas para recibir el voto, ¿no? Son los que fiscalizan el voto. Entonces, son 3 niveles, 3 órganos de carácter temporal dentro del proceso eleccionario. Estas organizaciones jóvenes accionan actas, ¿ya? Toda la actividad que ellos deben realizar en ese proceso posiblemente dé lugar a un medio de impugnación también, ¿verdad? Ya, pero en un proceso eleccionario, ¿no? En un momento, en un tiempo tan especial, ¿verdad? Donde se desarrolla un evento, ¿no? Muy activamente y puede darse. Entonces, de manera inmediata, digámosle, es buscado un abogado, ¿no? Mire, esto nos está pasando, nos están negando nuestro voto, el conteo de votos, etcétera. Pues definitivamente, pues, ahí con la posibilidad de plantear un medio de impugnación. ¿Ya? Por eso es que la necesidad de ir viendo, ¿no? De artículos muy especiales para nuestro conocimiento y formación. Ha sido un poco inmediato, pues, ¿verdad? Porque lo fundamental, hablar del contenido de la ley, ¿verdad? Y yo les he dicho y que por favor así que se haga eso, porque qué bueno saber el contenido de la ley. Y ahorita solamente estamos repasando matizando, mejor dicho, ciertos artículos, porque ahí encontramos la razón de fundamento o base para los recursos administrativos que vamos a encontrar en lecturas que vamos a seguir haciendo. Bueno, entonces... Disculpe, Lick, una pregunta. Sí, Orlando. ¿Esas personas las eligen los partidos o el gobierno? No el gobierno, Orlando, es el tribunal. El tribunal lo hace, pero son personas seleccionadas. Hay una convocatoria, entonces ahí son seleccionadas las personas. Tienen que demostrar capacidades y los requisitos técnicos y legales, por supuesto, tienen que establecer el tribunal para ese momento. ¿Sí? Lo selecciona el tribunal. Gracias, Lick. Muy bien. Y de ahí podemos trasladarnos entonces al artículo 154. Hay necesidad, jóvenes. Leámoslo, por favor. Artículo 154. Organización del registro de ciudadanos. Administrativamente, el registro de ciudadanos comprende: A. La Dirección General del Registro, con sede en la ciudad capital. B. Una delegación, con sede en cada una de las cabeceras departamentales. C. Una subdelegación en cada una de las cabeceras municipales. Y D. Las oficinas y agencias que autorice el Tribunal Supremo Electoral para el mejor cumplimiento de las funciones del registro de ciudadanos. La Dirección General ejercerá su jurisdicción en toda la República y las delegaciones y subdelegaciones en sus respectivos territorios. Muchas gracias, muy amable Rosidalia. Espero que no se va a cansar, ¿va? Pero está bien, así se está enterando usted del contenido. Bueno, acá nos estamos conociendo ahora la organización de una
dependencia que se llama Registro de Ciudadanos. Y si se recuerda, en el artículo 153 encontramos el primer nivel de órgano, el Registro de Ciudadanos, que es permanente, ¿ya? Y ahí fue, en ese artículo les dije yo, pongan una llave, los otros órganos abajito, temporales, las razones ya expliqué. Ahora, de manera clara y fija, a la entidad permanente, que es el Registro de Ciudadanos. El Registro de Ciudadanos está ubicado en la Dirección General del Registro de Ciudadanos aquí en la capital. Está a un lado del tribunal, ahí en la zona 2, que conocemos porque concurrimos constantemente por ahí. ¿Va? Luego dice acá, una delegación en cada departamento, casco urbano, ¿no? Una delegación. Otra subdelegación en cada cabecera municipal. Y las oficinas y agencias que autoriza el Tribunal Superior Electoral para el cumplimiento de las funciones del registro de ciudadanos. Finalmente dice, la dirección del registro de ciudadanos con estas y con esta composición, ¿verdad? Tiene jurisdicción en todo el país. O sea, pues jóvenes, solo hay un registro de ciudadanos, ¿no? Que tiene nivel de dirección. Un solo registro de ciudadanos para todo el país. Delegaciones y subdelegaciones tiene en cabeceras departamentales, cabeceras municipales. Y a veces hay oficinas y agencias que por muchas situaciones exige la necesidad de crear una oficina de atención pues, para la ciudadanía en varios lugares, ¿no? Eso queda a discreción Tribunal Supremo Electoral. Le solicitan o de oficio, va creando estas oficinas en el interior del país. Esta oficina de registro de ciudadanos emite resoluciones administrativas, sujeto entonces a un recurso administrativo. De igual manera, una delegación departamental, una subdelegación municipal o cualquier oficina que registra o que realiza una función en virtud de una petición formulada, pues definitivamente emiten resoluciones. Esas resoluciones son objetos de impugnación, posiblemente, ¿verdad? Y si hay impugnación, pues buscaremos el recurso administrativo que corresponda, ¿no? Esa es la razón de ser de nuestro estudio. A la vez, jóvenes, el registro de ciudadanos aquí en la capital zona 2 también se integra con otras unidades administrativas. Y eso es lo que está establecido en el artículo 156. Apóyeme, por favor, con la lectura. Que no sea Rosadilla, porque ya mucho. ¿Alguien por ahí? Artículo 156. Integración de la Dirección General del Registro de Ciudadanos. La Dirección General del Registro de Ciudadanos se integra por el Director General, el Secretario y las unidades administrativas siguientes: el Departamento de Inscripción de Ciudadanos y Elaboración de Padrones. B, el Departamento de Organizaciones Políticas. Y C, la Unidad Coordinadora de Delegaciones y Subdelegaciones. Muy amable. Gracias, Yuri. Es importante matizar este artículo, ¿no? Integración o la composición de ese registro de ciudadanos que está ubicado en la zona 2. Para realizar sus funciones que le corresponden con base a la ley, pues está el Departamento de Inscripción de Ciudadanos, ¿no? Cuando van los muchachos o cuando va uno si pierde o quiere cambiar de residencia o de domicilio, pues ahí en el departamento concurre para hacer los arreglos necesarios, derecho de petición. Existe el departamento de organizaciones políticas, ahí se presenta la inscripción de un partido político, de un comité cívico o de una asociación de estudios políticos, ¿no? De temas políticos. Y la unidad coordinadora de las delegaciones departamentales que dijimos, ¿no? De las subdelegaciones municipales y las otras oficinas que por necesidad de atención se hayan creado. Entonces, hay pues atención desde la capital para con el departamento. Entonces, el registro ciudadano tiene jurisdicción en toda la República a través de estos departamentos, ¿no? Y esos departamentos emitirán resoluciones administrativas.
No inscripción de un partido político, decíamos, de un comité cívico o de una asociación. Y si no, por ejemplo, de los ciudadanos, ¿no? Si no realiza el cambio que necesita o que desea la persona, ¿no? Pues también puede ser impugnada sus decisiones. Y la unidad coordinadora, ¿va? Afecta derechos e intereses de carácter administrativo, pues definitivamente son objeto de medio de impugnación. Ese es el 156, ¿verdad? Y nos podemos ir ahorita al 187. Vámonos al artículo 187. Como que estamos corriendo un poco, ¿eh? Es en virtud del tiempo, ¿no? Vamos. Ya estamos. Artículo 187. Medios de impugnación. Artículo Gracias. 187. Aclaración y ampliación. Cuando los términos de una resolución sean obscuros, ambiguos o contradictorios, podrá pedirse que se aclaren. Si se hubiera omitido resolver alguno de los puntos sobre los que versare el asunto, podrá solicitarse la ampliación. La solicitud deberá presentarse dentro de las 48 horas de notificada la resolución y deberá ser resuelta dentro de los 3 días siguientes a su presentación. Muchas gracias, Yuri, nuevamente. Jóvenes, como que ya encontramos, ¿verdad? Lo que queremos. Encontramos aquí los primeros 2 recursos administrativos. ¿Ya? Aclaración y de ampliación. La norma es tan clara. Yuri leyó y nos enteramos, ¿no? Cuando los términos de una resolución sean oscuros, ambiguos o contradictorios, entonces podrá plantearse el recurso de aclaración. Y si los términos de esa resolución se hubiere omitido resolver alguno de los puntos sobre los que versar el asunto, podrá solicitar la ampliación. Es decir, durante el desarrollo del procedimiento administrativo, de cualquier asunto solicitado, se dejó sin análisis un medio probatorio, por ejemplo, así me ocurre. Algún medio de prueba, algún requisito, habiendo sido manifestado, adjuntado o mencionado y no se realizó, pues definitivamente viene y cabe el recurso de ampliación. Se plantea entonces este segundo medio de impugnación. Licenciado, disculpe, una consulta. Sí, Sandra. Entonces, digamos que estos medios de impugnación va a ser por parte de la gente que está armando un partido político o podría ser por un particular también. Así es. El particular es un ciudadano, ¿eh? Por ejemplo, vamos, un ciudadano de origen guatemalteco, en este sentido. La persona nació en los Estados Unidos, hijo de guatemaltecos. Ya él tiene ahí la nacionalidad guatemalteca. Pero como nació allá, allá está inscrito. Creció allá a los 18 años o 20 años de la realidad en Estados Unidos, pues él adquirió la ciudadanía allá. Pero como por nacionalidad le corresponde también ser guatemalteco. Por lo tanto, viene y se inscribe en Guatemala, ¿va? Y se inscribe en el RENAP como ciudadano y en el registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral para poder ejercer su derecho político, ¿no? De ser electo, ejercer el voto, ¿verdad? Y bueno, hace la solicitud de la inscripción y si viene el registro de ciudadanos por X y Y razón considera que no es posible, ¿va? Claro que es una ocurrencia mía ahorita, pero para acercarnos con la idea, ese es a título particular, ¿va? Ese es a título particular. Sí puede ser un ciudadano
de origen guatemalteco, nacido en otros países, no necesariamente en Estados Unidos. Hablaba de Estados Unidos porque hay una realidad, ¿va? Que la mayoría de guatemaltecos así ha pasado. Entonces, se me ocurre, a título particular, colectivamente, se recuerda el artículo 28 de la Constitución, pues definitivamente va el comité ejecutivo o el comité de preparación del partido político, llega, solicita la inscripción, formula la solicitud, adjuntando copias de todos los documentos necesarios para esa ocasión o del partido político a constituirse, porque la ley lo pide, ¿va? Y sus reglamentos, y si no se cumple, pues posiblemente el registro ciudadano rechaza, ¿no? Entonces, pues un partido político, a través de su comité, persona jurídica colectiva, o el grupo, colectivamente hace la gestión de derecho a petición y a la vez el derecho de impugnación. De igual manera para un comité cívico, de igual manera para una asociación de estudios, asuntos políticos, ¿verdad? Muy bien. De manera colectiva o individual, ¿verdad? Se dirige. Ahí estamos. Muy bien, jóvenes. Ahora, del trámite y resolución de cualquiera de los dos recursos, ¿no? Ahí está el procedimiento establecido en el artículo, en el inciso párrafo tercero de la ley, ¿verdad? La solicitud deberá presentarse dentro de las 48 horas. Van a ir subrayando, jóvenes. Dentro de las 48 horas de notificada la resolución y deberá ser, para su presentación, ¿verdad? Y deberá ser resuelta dentro de los 3 días siguientes a su presentación. La aclaración, aquí vamos a aclarar, la aclaración, ¿verdad? Hoy, y la ampliación, jóvenes, que son un medio de revisión, ¿va? Para revisar el contenido de la resolución, por la misma autoridad, ¿no? Se plantea ante la misma autoridad y esa autoridad revisa por segunda vez el contenido de resolución y al final confirma, modifica o revoca, ¿ya? El contenido de la resolución. Entonces, aclara o amplía, simplemente. Aquí el efecto que se busca es aclarar por la misma autoridad. Cualquiera de los dos departamentos que leímos, ¿no? Anteriormente. O ampliar su contenido. Sí, efectivamente dejamos fuera del procedimiento el análisis de un documento, ¿no? O escuchar la declaración del presidente del comité de preparación, por ejemplo, ¿no? Y hagámoslo, se hace, por la misma autoridad. Entonces, se amplía su contenido. Se amplía su contenido o se aclara su contenido. Con estos dos recursos, repito, no se da la revocatoria, no se da la modificación o la confirmación, ¿verdad? Esos efectos no se obtienen con estos medios de impugnación, porque no se busca en ese sentido. Para el efecto está el recurso de revocatoria en el artículo 188. Leámoslo, por favor. Jóvenes, tal vez Artículo antes de la... 188 de la revocatoria. Sí, Contra la dígame. resolución. Artículo 188 de la revocatoria. Ajá. Contra las resoluciones definitivas dictadas por las dependencias del registro de ciudadanos, las delegaciones del mismo, podrán interponerse recurso de revocatoria por escrito ante el propio funcionario que dictó la resolución impugnada y dentro de los 3 días siguientes al de la última notificación. Muy bien. Ver otro medio de impugnación, ¿ah? El de revocatorio. Pero con esta razón. Va, jóvenes, va este recurso en contra de aquellas resoluciones que tienen carácter de definitivas, ¿sí? Que resolvieron el contenido de la petición, inscripción del partido, del comité, cualquier otro tema, ¿no? En proceso normal, digamos, ¿no? De inscripción, de registro, etcétera, o como también en proceso eleccionario, ¿no? Puede aparecer las posibilidades. Bueno, el recurso revocatorio va entonces en un momento ordinario, digámosle,
de las funciones del tribunal, se solicita la inscripción de un partido, comité y asociación, y bueno, se desarrolla el procedimiento y finalmente el acto final, que es la resolución definitiva. Se autoriza la inscripción o bien no se autoriza la inscripción. Esa es una resolución definitiva, ¿no? Afecta derechos o intereses de los particulares, en este caso ciudadanos, ¿no? Entonces, jóvenes, si así fuera, entonces sí cabe el recurso de revocatoria, ¿no? Muy bien. Recurso de revocatoria, tercer recurso, encontramos. ¿Dónde se plantea? Pues, si fue por el propio registrador de ciudadanos, pues ahí. Si fue por el departamento de inscripción de partidos, ahí. El departamento, el otro departamento que leímos, a ver quién se recuerda, el otro departamento que integra el registro, pues, Unidad Coordinadora de Delegaciones y Subdelegaciones. muy bien. El primer departamento de la inscripción del ciudadano, ¿no? Y la elaboración de padrones que hacen el listado. Luego el departamento de organizaciones políticas y la unidad coordinadora, ¿no? Tres unidades, ¿ya? En ese sentido, ahí se plantea el recurso de revocatoria, ¿ya? El recurso de revocatoria, quien lo resuelve. ¿Quién resuelve el recurso de revocatoria? Veamos el funcionario artículo. que dictó la resolución, Nick, en el artículo 189. 189, perfecto, muchas gracias. Cualquier unidad del registro de ciudadanos realiza función administrativa, es decir, desarrolla procedimientos administrativos y son los que dan lugar a la emisión de resoluciones definitivas entonces. Para el efecto, recurso de revocatoria. Ahora, el trámite 189. ¿Quién nos puede dar la lectura a este artículo? Por favor. 189 del trámite del recurso de revocatoria. Si el recurso de revocatoria se interpuso ante el funcionario que dictó la resolución, este deberá elevarlo al director del registro de ciudadanos en un plazo de 48 horas. Si el recurso se interpuso directamente ante el director del registro de ciudadanos, este deberá ordenar al funcionario que dictó la resolución eleve los antecedentes e informe respectivo en un plazo de 48 horas. El recurso deberá resolverse en un plazo no mayor de 5 días y ser notificado a más tardar de 2 días de la fecha de la resolución. Gracias, Sandrita. Bien, jóvenes. De los 3 departamentos que encontramos integrantes del registro de ciudadanos, dijimos y volvemos a repetir, emiten resoluciones administrativas definitivas. Plantean recurso de revocatoria. El recurso de revocatoria, en principio sabemos nosotros que debe ser presentada ante el órgano quien emitió la resolución impugnada, ¿no? Ese es el principio. Si así fuera, y aquí está establecido, solo que aquí hay 2 posibilidades. Aquí está establecido en primer lugar ante el órgano que emitió la resolución. Si así fuera, el órgano lo recibe, eleva de inmediato al registrador de ciudadanos. Es decir, el registrador ciudadanos es el órgano obligado, responsable de darle trámite y resolver el recurso de revocatoria. Ahí vamos los 2 niveles. Se plantea ante el órgano quien haya emitido la resolución definitiva. Si fuera este jefe de departamento o cualquiera de los 2 departamentos de la delegación, lo recibe, eleva con sus antecedentes, un resumen más circunstanciado al registrador para que el registrador entre a desarrollar el procedimiento administrativo entonces de impugnación, trámite y resolución. Ahora, el plazo para plantear el recurso de revocatoria. Le corresponde, ya detectamos que es al registrador. Ahora, el plazo. Aquí leemos, jóvenes, que en primer lugar se elevarán esta
Este recurso, si se planteó ante el director o el jefe de un departamento, la obligación es elevarlo de plazo de 48 horas. Plazo corto, restringido, ¿verdad? Y este recurso también se caracteriza aquí en materia electoral que se puede plantear ante el registrador. Si así fuera, el registrador lo toma, ¿ya? No lo rechaza, lo toma. Muy bien. Y manda a pedir sus antecedentes a la unidad, ¿verdad?, emisora de la resolución recursiva. Muy bien. Ahora, el plazo para resolver en el tercer párrafo. Sandrita leyó y dice, el plazo para su resolución, jóvenes, ahí conlleva trámite entonces y resolución, ¿verdad?, de no mayor de 5 días. Y ser notificado a 2 días después de la fecha de la resolución. Estos plazos son tan especiales, ¿no? Son tan especiales y que definitivamente, como ley especial, ¿ya? Ley especial tendrá que aplicarse. Es un procedimiento corto, entonces, ¿va?, para tramitar y resolver el recurso del revocatorio. Como vimos anteriormente, los recursos también son cortos, por horas, ¿no? Procedimiento corto e inmediato. De esa forma, se caracteriza estos 3 primeros recursos que hemos encontrado en este momento. Pero aquí, jóvenes, estamos, digamos, en un proceso normal, en un periodo normal, ¿verdad?, del desarrollo de las actividades que realiza un solo departamento, que es el registro de ciudadanos, ¿eh?, a través de sus departamentos o a través de sus delegaciones departamentales o municipales. Encontramos, resumimos, 3 recursos: ampliación, aclaración y luego de revocatoria. Aclaración y ampliación lo resuelve el jefe de la unidad que haya dado lugar, porque son acciones o actividades que corresponden al mismo procedimiento, ¿no? En cambio, el de revocatoria, en contra de resoluciones definitivas, ¿ya?, de una petición, y que le corresponde conocer la autoridad superior inmediata de la materia, ¿ya?, de esas actividades, dijimos, del registro de ciudadanos y de, bueno, inscripción de organizaciones políticas, ¿verdad?, y de las delegaciones. Luego, jóvenes, al artículo 190. Artículo 190, para terminar, porque van a ser las 7, encontramos el recurso de apelación. Así, alguien por ahí, por favor, que nos apoye con la lectura. Artículo 190 de la apelación. Gracias. En contra de las resoluciones definitivas que emita el director general del Registro de Ciudadanos, procede el recurso de apelación, el cual deberá interponerse ante dicha autoridad en el término de 3 días contados desde la última notificación. Se entiende por resolución definitiva aquella que pone fin a un asunto, la que resuelve un recurso revocatorio y aquellas otras señaladas específicamente en esta ley. En igual forma debe procederse en todas las demás apelaciones que la misma establece. Gracias, Rosidalia. Un cuarto recurso a ustedes. Un cuarto medio de impugnación que se llama apelación, que va en contra de una resolución también de carácter definitivo dictado de manera directa por el registrador de ciudadanos. ¿Ya? Como que el registro de ciudadanos como órgano del Tribunal Supremo Electoral Joven, nos damos cuenta que es un órgano de mucha trascendencia, de mucha trascendencia en ese ámbito. Declaración y ampliación por los jefes de departamentos, quizá, ¿verdad?
recurso de revocatoria por una resolución de carácter definitivo emitido por una de esas jefaturas. Entonces lo eleva y lo conoce el registrador. Ahora, contra una función que realiza el propio registrador, ¿ya? El último nivel, el registrador de ciudadanos, entonces ahí cabe el recurso de apelación, también contra resoluciones definitivas. Contra resoluciones definitivas. La norma es clara, ¿no? Contra resoluciones definitivas que emite el director, pues procede. El que deberá interponerse ante dicha autoridad en el término de 3 días, está el plazo, ¿no? Contado desde la última notificación. Es decir, si hay 2, 3, 4 sujetos, un comité cívico, un partido político, hay que notificar de manera individual a cada uno de las personas, pues el último, o la última notificación realizada, a partir de ahí empieza a contarse los 3 días para plantearse el recurso, ¿no? Y se entiende por resolución definitiva la naturaleza, aquella que pone fin a un asunto, la que resuelve un recurso de revocatoria, y aquella otras señaladas específicamente por esta ley. En igual forma, procede en todas las demás apelaciones que la misma establece. Muy bien, jóvenes. En primer lugar, el registrador realiza, primero, un procedimiento administrativo por alguna petición formulada, en concreto, ¿no? Emite resolución definitiva. 2, por el desarrollo del procedimiento administrativo de impugnación por el recurso de revocatoria, contra el recurso de revocatoria, contra el recurso desfavorable del recurso de revocatoria, aunque no se logró su revocatoria, ni tampoco su modificación, sino que se confirmó, entonces cabe el recurso de apelación todavía. Es decir, impugnación tras impugnación, pero solamente sucede en materia electoral y de partidos políticos. Cabe el recurso de apelación. Muy bien. Ahí está el plazo, siempre corto, para su presentación ante la autoridad que emitió, ante el registrador de ciudadanos. Por ejemplo, el recurso de revocatoria, él conoció y él resolvió pues el recurso de revocatoria, confirmando, ¿no? Lamentablemente. Y por eso procede entonces el recurso de apelación. Muy bien. Y por último, creo yo, el artículo 191. Voy a leer yo. El trámite de recurso de apelación, interpuesto el recurso con notificación a los interesados, el expediente y un informe circunstanciado se elevará al Tribunal Supremo Electoral en un plazo de 3 días. El Tribunal Supremo Electoral dará audiencia a los interesados por el plazo de 3 días y con su contestación o sin ella, en el plazo de 8 días, será dictado la resolución que corresponde. El Tribunal Supremo Electoral recibirá las pruebas que le ofrezcan y podrá solicitar los informes que estime conveniente. Se abrirá a prueba el expediente únicamente a solicitud de parte o, si el Tribunal Supremo Electoral lo estime pertinente, por el plazo de 5 días. Jóvenes, en primer lugar, el recurso de apelación que incluso de revocatoria, tomemos como la resolución de este recurso, ¿va? Allá en el registro de ciudadanos, pues lo tendrá que conocer en virtud de apelación el tribunal, órgano supremo, ¿no? Por los magistrados. Sí, tan especial. El recurso de revocatoria procede contra un acto de los jefes de departamento, ¿va? Que integran el registro de ciudadanos. Lo conoció el registrador y el registrador confirmó. En virtud de la confirmación, aparece apelación por la confirmación del recurso de revocatoria. Y ese recurso de apelación lo conocerá el Tribunal Supremo Electoral.
El Tribunal Superior Electoral, ya leímos por acá, el procedimiento administrativo que tiene que realizar, abrir, porque tiene que tramitar y tiene que resolver en el plazo de horas y días tan cortos en materia electoral, pues hasta en apelación, a lo mejor se logra la revocatoria de aquella resolución definitiva que afecta mi derecho de inscripción como ciudadano o la inscripción de un partido político o de un comité cívico, etcétera. Nos damos cuenta en materia electoral tan especial el ejercicio del derecho, ¿no? Y tan especial la ley, porque establece o consigna medios de impugnación, que en última instancia, jóvenes, son medios de defensa, ¿verdad?, de los derechos de carácter electoral y de partidos políticos. Tan especial en ese sentido, tan especial diría, y que tenemos que desarrollarlo. Espero que no se me canse. Yo quiero terminar con un artículo final que tenemos aquí en el 202 artículos todavía, 246, trasladémonos por favor, 6 y 247. Estos dos artículos integran, lo que les he mencionado es parte de la integración del capítulo 9, referido a recursos. Escuchen bien, está en la ley, subrayen por favor, ahí con marcador para llamar la atención, ¿verdad? Recursos durante el proceso electoral. Ya. Quiere decir, ¿va?, que los recursos que analizamos nosotros, ya analizamos hace un momentito, declaración, ampliación, revocatoria, apelación, aparecen en momento ordinario, digámoslo, de las funciones del Tribunal Superior Electoral a través del registro, ¿ya? En un tiempo normal, digámoslo, de sus funciones. Ahora, cuando aparece el tiempo para desarrollar el proceso de elección popular, que dije hace un momento, unos 6 meses, ¿verdad?, antes de la toma de posesión de las nuevas autoridades, se eligen para su elección, es periodo electoral, le llaman. Es el tiempo para desarrollar todo el proceso electoral, propaganda, todo lo que realizan los candidatos, hasta llegar el día y hora para la de segunda vuelta, que le llaman. En ese permanente se registran los grupos, ¿verdad?, que se forman para velar por el buen desarrollo del proceso electoral, ¿no?, departamental, a nivel municipal y de recibir el voto, ¿no? O sea, las juntas electorales de recepción de votos, ¿se recuerdan? Bueno, en ese momento, estos tienen calidad de función, ¿no? Que son entidades temporales, pero en ese momento de 6 a 8 meses, tienen calidad para conocer y tramitar relacionada con un proceso electoral. Entonces, puede darse entonces también de impugnaciones. Pero ya no a través de ampliación, aclaración y apelación, sino que acá encontramos en el 246 el recurso de contra todo acto y resolución, leo yo, del proceso electoral procede hábiles siguientes a la última notificación ante la autoridad que la haya motivado,
y será resuelto por el Tribunal Supremo Electoral dentro del plazo de 3 días, luego de ser recibido. Ahí está, con quien dice, ¿sabes? Un quinto recurso, ¿no? Un quinto recurso. Pero es el único en proceso de elección, ¿ya? Por las mesas receptoras de votos o por las de juntas electorales, departamental, municipal, que ya leímos, ¿no? Ahí podrá plantearse este recurso, podrá aparecer, mejor dicho. El plazo ...147, la resolución del recurso de nulidad debe ser dictada dentro del plazo establecido en el artículo anterior, bajo procedimiento que en caso de incumplimiento se inicie el proceso penal a quien resulte responsable. Es decir, las juntas, ¿ah? O bien por algún jefe del Departamento de Registro de Ciudadanos. Las notificaciones, hay sanción penal y sanción administrativa. Jóvenes, si ustedes van a preguntarme qué pasa con el artículo 248, aquí habla de la posibilidad de amparo, ¿no? Pero todavía hacemos la observación y crítica que el amparo no es recurso, no es medio de impugnación, es una acción judicial de carácter constitucional, pero que el tribunal en sus orígenes dejó plasmado el amparo, es decir, una puerta abierta a la posibilidad de plantear amparo, ¿no? Pero eso para casos muy especiales, ¿no? El amparo posiblemente cabe contra la no resolución, diría yo, ¿verdad? El silencio administrativo. En virtud de los plazos tan cortos, posiblemente se den la posibilidad del silencio administrativo. Y para el efecto, está el amparo. Pero en la práctica lo que sucede al amparo es que toda acción resuelta por el Tribunal Supremo Electoral a través de sus instituciones son objetos de amparo. Y el amparo no es crítica acá, sino que la forma que se desarrolla por los órganos que les toca conocer del amparo en materia electoral, retrasan los procesos, ¿no? Entonces, resultan muy engorrosos, jóvenes, en ese sentido. Resulta por intereses políticos
私はい